Bueno, qué gusto poder ver algunos rostros que poco a poco hemos ido viendo a medida que avanza el tiempo y que el Señor nos permite poder encontrarnos una vez más aquí en nuestra iglesia. Muy especial. Bueno, quiero que por favor abran sus Biblias y trajeron sus Biblias con ustedes en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 16. Las últimas palabras de Pablo, sus últimas recomendaciones a esta iglesia que está allí en Corinto. Vamos a leer la palabra del Señor que dice así: en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Si conviene que yo también vaya, iremos juntos. Después de pasar por Macedonia, pues tengo que atravesar esa región, iré a verlos. Es posible que me quede con ustedes algún tiempo y tal vez pase allí el invierno para que me ayuden a seguir el viaje donde quiera que vaya. Esta vez no quiero verlos solo de paso, más bien espero permanecer algún tiempo con ustedes si el Señor así lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. Si llega Timoteo, procuren que se sienta cómodo entre ustedes, porque él trabaja como yo en la obra del Señor. Por tanto, que nadie lo menosprecie. Ayúdenlo a seguir su viaje en paz para que pueda volver a reunirse conmigo, pues estoy esperándolo junto con los hermanos. En cuanto a nuestro hermano Apolos, le rogué encarecidamente que en compañía de otros hermanos les hicieran una visita. No quiso de ninguna manera ir ahora, pero lo hará cuando se le presente la oportunidad. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Bien saben que los de la familia de Estefanas fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado a servir a los creyentes. Les recomiendo, hermanos, que se pongan a disposición de aquellos y de todo el que colabore en este arduo trabajo. Me alegré cuando llegaron Estefanas, Fortunato y Acaico, porque ellos han suplido lo que ustedes no podían darme, ya que han tranquilizado mi espíritu y también el de ustedes. Tales personas merecen que se les exprese reconocimiento. Las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Todos los hermanos les mandan saludos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Maranata, que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Los amo a todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, que el Señor nos dirija y nos ayude a que nuestra mente y nuestro corazón pueda tener apertura a su palabra en el día de hoy. Bueno, yo creo que todos nosotros de alguna manera estamos de acuerdo en que los tiempos que vivimos y generalmente la sociedad transcurre en mucho de esto del individualismo. Casi que a veces ha llegado a ser una forma de vida de la sociedad, donde cada quien vive como a su manera, ¿no les parece? Como que todos están luchando y batallando por alcanzar sus propias ideas, sus propias metas, proyectos de vida, y como que vamos encaminados hacia nuestro propósito. Ustedes recordarán lo que le colocan a los caballos, ¿cierto? Que les ponen como algo para que ellos no miren a los lados, se concentren como hacia adelante, y parece que a veces nosotros vamos como en esa misma idea, como pensando y viendo solamente para nosotros. Quizás este asunto de la privacidad, este asunto del aislamiento por muchos factores de querer permanecer aislado, solo, ¿verdad? Muchos factores por eso. Yo recuerdo, por ejemplo, una imagen que vi hace un tiempo y que puede ayudarnos a entender cómo se ve eso ahora, y es que había una imagen donde la mamá decía antes, no hace muchos años, la mamá le decía a los niños, ya es hora de que se entren a la casa, y estaban luchando para entrarlos, y luego decía que la otra imagen era en la actualidad, la misma mamá estaba diciéndole a los hijos, ahora por favor salgan de la casa,
porque hay como todo este movimiento y dinámicas de vida que nos ha encerrado en nosotros mismos. Quizá el internet, el afán, las preocupaciones de cada uno de nosotros, los trabajos arduos que cada uno llevamos, en fin, tantas cosas que hacen que en últimas terminemos tan encerrados en nosotros mismos, mirando solamente hacia adentro. Pero para el que está en Cristo Jesús, para aquel que ha llegado al Evangelio, la verdad es que ha llegado a ser parte de una iglesia, ha llegado a ser parte de una comunidad a la que ahora el Señor le ha insertado, le ha introducido. Quizá una de las ilustraciones más bellas que tenemos está precisamente en esta carta a los Corintios. Ustedes de pronto la recuerdan, cuando Pablo hizo mención de que nosotros éramos como el cuerpo, como un cuerpo, ¿verdad? Que tiene muchos miembros, pero que todos son importantes y se necesitan unos a otros. Y cuando hablamos de la iglesia estamos mencionando acerca de este grupo de personas que al igual que nosotros han recibido el mismo llamado de seguir a nuestro Señor Jesucristo. El título de nuestra serie es Sígueme tú. Y en esta oportunidad queremos agregar esta otra frasecita para complementar esta idea. Y es sígueme tú, pero lo harás con otros. Sígueme tú, pero lo harás con otros. Y quiero invitarlos a que consideremos algunos aspectos que tenemos en este pasaje, en esta historia de la primera carta a los Corintios, este capítulo 16, que yo creo que ustedes pudieron de pronto en la lectura, uno pues la hace muy rápido, pero quizá como experimentar de alguna manera la sensación, los sentimientos, las emociones que habían en Pablo al escribir estas últimas palabras. ¿Sabe que me llama tanto la atención de este último capítulo? Y este texto lo leímos a los que estamos siguiendo la lectura de la Biblia en un año, como hace como una semana más o menos. Y cuando yo estaba leyendo esta carta, les confieso que me atrapó este capítulo, porque sí, hay mucho, digamos, en la carta doctrinal que es muy importante, y Pablo habla mucho acerca de la unidad, pero me encantó notar cómo era que eso que Pablo enseñaba lo vivía, no solamente él, sino que también anhelaba que la iglesia viviera estas mismas dinámicas. Y es cuando uno puede notar una iglesia que se expresa ahí como su manera de vida, cómo transcurren los días, cómo transcurren las semanas, cómo transcurren los meses. Y bueno, yo quiero resaltar en primer lugar que fuimos llamados para caminar con otros. Tú y yo fuimos llamados para caminar con otros. Miren que Pablo le escribe esta carta a una iglesia que vivía en ese entonces en un lugar en particular, la iglesia que se encontraba en la región de Corinto llamada. Una iglesia que tenía unas necesidades reales en ese momento, que tenía unas situaciones que Pablo tenía que tratar. De hecho era una iglesia con muchas dificultades o con alguna serie de problemas que Pablo está tratando en esta carta, algunas preguntas que ellos también habían enviado y que Pablo está respondiendo. Pero es una iglesia real. Pablo está escribiendo una iglesia real en un lugar específico con situaciones reales y particulares. Ahora, es en esa iglesia donde se adelanta un trabajo también por otros hermanos. Una iglesia en Jerusalén, también una iglesia real y particular. Se espera que hayan unos invitados o que hayan unas visitas a la iglesia. Se habla de Timoteo, se habla de Apolos también, así que hay personajes en medio de esa historia. También se espera que hay una familia, menciona Pablo, que ha servido en el Evangelio por ellos, que es la familia de Estefanas, menciona aquí Pablo, que ha servido con ellos mucho tiempo desde que llegaron al Evangelio. Pablo también hace mención de que algunos lo visitaron a él y alegraron su corazón. Y por último, pues aquí está todos estos personajes que Pablo menciona. Pero mientras uno lee esto, puede darse cuenta de notar como esa realidad, como esa dinámica de iglesia que había en ese entonces. Que la iglesia no es como una idea abstracta que tenemos nosotros, como algo en el imaginario, que puede estar como por ahí en nuestra mente divagando como de que esto es la iglesia. Muchas de las cosas que aprendimos en esta pandemia y que se hizo como mayor énfasis fue notar, por ejemplo, que en tiempos en que no pudimos reunirnos más, se habló acerca de el cierre, pero no el cierre de la iglesia, sino el cierre de los edificios.
Y eso nos hizo pensar mucho a nosotros, de que la iglesia no es el lugar donde nos reunimos, no son estas paredes, no es el edificio como tal. Que la iglesia no es algo que está ahí como sin vida, todo lo contrario, la iglesia es algo que tiene vida, que tiene una dinámica, que se mueve, que crece. Y esto lo pudimos notar bien en estos últimos meses. Ahora, a mí me llama tanto la atención lo siguiente, que Pablo en sus cartas, y estuve mirando varias cartas de Pablo, en sus cartas Pablo por lo general, no en todas, pero por lo general, dedica unas líneas para hacer mención de algunas personas. Aquí hay algunas, como cuáles están en esta carta. Está Timoteo, Apolos, está Estéfanes, su familia, Fortunato, Acaico, menciona también de Aquila, menciona de Priscila, y me llama mucho la atención que Pablo detenga su escritura para mencionar específicamente a estos personajes, y Pablo hace eso en otras cartas. Ahora, me interesó tanto ver cómo en la carta a los Romanos Pablo hace algo similar, mucho más extenso. Y allá en el capítulo 16 de Romanos, que también es el último capítulo de esa carta, miren cómo Pablo hace mención de algunos de ellos. Miren, saluden a Priscila y Aquila, nuevamente los menciona allá. Saluden a María, saluden a Andrónico y a Junias, saluden a Amplías, saluden a Urbano, saluden a Apeles, saluden a los de la familia de Aristóbulo, saluden a Herodión, saluden a Trífena y a Trífosa, saluden a Rufo, saluden a Cíntrico. Bueno, menos mal que nosotros no estamos en esa época con todos estos nombres. Ustedes imaginan tratando de hacer la lista de quienes vinieron la última vez a la reunión. A Cíntrico, Flegonte, Hermes, Filólogo, Julia, Nereo, en fin. Hay tantas personas que Pablo se detiene para mencionar. Y miren, Pablo no está haciendo eso simplemente para terminar ahí un libro citando personas porque sí. Para todas esas personas, para Pablo, representaban mucho en su vida. Eran personas que para Pablo habían caminado con él, habían estado con él. Y me cautiva esta idea de que Pablo los recuerda a ellos con nombre y apellido. Es decir, que Pablo tiene en su memoria aquellos que han caminado con él. Y yo quisiera en este momento preguntarte lo siguiente. ¿Es para ti la iglesia, esta comunidad, un lugar con nombres y apellidos? Ahora, yo no estoy refiriéndome si tú conoces los nombres de algunas personas, lo cual es también muy importante, pero es si para ti hay personas en la iglesia que son representativas para ti. Que cuando tú piensas en ir a la iglesia, voy a ir a la iglesia, estás pensando en personas con nombre y con apellido. Quizá una pequeña evaluación podría hacernos pensar lo siguiente. Si tú llevas más de un año por ahí en la iglesia o más, tú podrías hacer una lista en tu mente por lo menos de más de 20 personas con nombre y apellido que son representativas para ti. Es decir, ¿podrías hacer esa lista? Y quizás era un gran ejercicio, un bonito ejercicio para pensar. ¿Quiénes son, cuando yo pienso en la iglesia, verdad? Esas personas como para Pablo venían a su mente con nombre y con apellido. Este final de la carta a los Corintios nos muestra esa cotidianidad, nos muestra esa manera en la que para Pablo la iglesia tenía un valor importante porque se componía de personas. No era una idea ahí solamente que divagaba en su mente, no, se aterrizaba a personas que eran parte de él, familias, una comunidad. Ahora yo quiero mencionar, luego de haber dicho que fuimos llamados para caminar unos con otros, esto es lo segundo, porque ¿cómo es que entonces se ve esto en nuestras vidas? ¿Cómo es que luce el caminar unos con otros? ¿A qué sabe? ¿Qué sabor tiene esto de caminar unos con otros? Y esto es lo que el Señor ha diseñado para ti y para mí. Bueno, quiero mostrarle algunas cosas que encontramos en este pasaje con respecto a esto. Miren, nosotros en la Navidad y en la época de Navidad, que es una época muy bella y que anhelamos que podamos despertar en muchos escenarios donde podemos compartir, dar, acercarnos a otros. Quizás ustedes se han dado cuenta que en la Navidad es cuando de pronto hay un poquito más de calidez. ¿Se han notado eso?
que el vecino quizá que nunca les habla, posiblemente es en esta época que les extiende un saludo, que les lleva un dulcecito, quizá es cuando uno anda en la calle y posiblemente más le dan fácil la vía, la otra persona, en fin, porque vimos como ese sentimiento de calidez y eso está bien, es bello y tenemos que aprovecharlo al máximo. Pero la realidad para nosotros como hijos de Dios es que estas acciones no se suscriben solamente a una época del año, que deben ser mostradas en todos los meses de nuestro año. Es la forma propia de vida de un cristiano que ha sido redimido por Cristo para reflejar así su carácter. Y quiero mostrarles algunas rápidamente. Miren que Pablo menciona acá en esta carta, al comienzo de ese capítulo 16, este asunto de la generosidad. Que cuando tú y yo caminamos con otros, una de las evidencias o de cómo luce ese caminar con otros tiene que ver con la generosidad. Pablo estaba recogiendo de las iglesias una ofrenda especial para la iglesia en Jerusalén, que estaba pasando un momento muy difícil. Y en el libro Los Hechos, capítulo 11, versículo 28, se registra ese momento. Mira lo que dice allí. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Noten por favor la preocupación de los discípulos por otros hermanos que estaban pasando tiempos de necesidad, tiempos de aflicción. Quizá para nosotros, cuando hablamos sobre el dar, es un tema que nos cuesta. Creo que a muchos de nosotros nos cuesta esto de dar, porque es como comenzar a tocar o entrar en áreas que pasa como los límites de lo nuestro, lo que tiene que ver con lo mío, y comenzar a soltar y a desligarnos nos cuesta un montón. Pero cuando tú y yo estamos dando, y cuando tú y yo lucimos en generosidad, suceden estas dos cosas. Por un lado, estamos expresando nuestra adoración a Dios. En una oportunidad, Pablo recibió una ofrenda generosa de la iglesia de Filipos. Y en esa carta a los filipenses, Pablo le está agradeciendo a la iglesia por esa ofrenda. Y miren lo que Pablo les dice en Filipenses 4, versículo 18, hablando de esa ofrenda. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Note por favor esto, que la ofrenda que Pablo recibió de parte de ellos, Pablo está agradecido con ellos, pero Pablo conecta inmediatamente lo que ellos han hecho para con él como un acto de adoración a Dios. Él está diciendo, lo que ustedes me han dado a mí ha llegado a ser una ofrenda que a Dios le resulta en agrado. Cuando tú y yo damos en generosidad, estamos confesando con actos que Dios es el centro de nuestra vida, que todo lo que tenemos le pertenece a Él, que todas las áreas de nuestra vida están expuestas a su amor y a lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero en segundo lugar, también, cuando tú y yo damos en generosidad, vamos en contra de uno de los ídolos más comunes que tenemos nosotros, que es el materialismo, que tiene que ver con el asunto del amor al poseer, al retener, al que solamente es para mí, ¿cierto? Y como que cierro mis ojos a otros. Cuando tú y yo estamos dando, estamos yendo en contra de eso. Estamos entendiendo que es mucho más nuestra vida que simplemente mirar hacia adentro o solamente hacia mis necesidades. Creo que esta pandemia en estos meses, como el pastor Diego mencionaba hace un momento, nos dejó también esta bella experiencia de notar que habían hermanos en muchas situaciones difíciles, que habían perdido sus trabajos, que estaban pasando momentos serios de crisis. Y cómo la iglesia pudo decir en esos tiempos, miren, aquí estamos nosotros, somos hermanos, somos parte de una comunidad. Y de verdad que veíamos con tanta satisfacción y alegría en nuestro corazón que como cada 15 días o periódicamente se estaba enviando algunos recursos y algunas ayudas que ustedes mismos daban para esos hermanos. Y yo creo que la lista pasó por encima de las 80 familias, yo creo. Y no solamente familias, fundaciones y campos misioneros también, que a través del equipo de misiones se había dado. Y eso fue maravilloso. Así que esta ofrenda nos recuerda que debemos tener una visión más amplia del reino de Dios, no centrado solamente en nosotros, sino en lo que Dios está haciendo. Y yo quisiera preguntarte en esta mañana, ¿de qué maneras
tú puedes involucrarte en generosidad. Piensa en eso. Ahora, otra palabra que tenemos en este texto es la palabra comunión. Y cuando yo leí este capítulo, uno de los versículos que más me llamó la atención fue el versículo 7. Mire conmigo por favor el versículo 7 de este capítulo. Ahora, para entender este versículo, yo quiero resaltar lo que les dije hace un momento. La iglesia en Corinto era una iglesia que había generado serias dificultades al apóstol Pablo. De hecho, una de las cosas que sobresalía es que algunos de la iglesia no reconocían ni siquiera o menospreciaban de alguna manera el ministerio del apóstol Pablo. Es decir, no era una iglesia fácil. Pero noten lo que Pablo le dice a esta iglesia en el versículo 7. Esta vez, le dice Pablo, no quiero verlo solo de paso. Más bien, espero permanecer algún tiempo con ustedes si el Señor lo permite. ¿Pueden ustedes notar el anhelo de Pablo de estar con esta congregación, de estar con estos hermanos, de pasar un tiempo con ellos? Esta idea de tener comunión unos con otros. A pesar de que nosotros somos imperfectos con tantas fragilidades y debilidades, tantas cosas que puede que no nos guste de la otra persona, ¿cierto? Porque ahí está nuestra fragilidad y nuestra humanidad representada de muchas maneras, pero que Pablo, entendiendo aún eso, hay en su corazón el anhelo de decir, yo quiero estar con ustedes, quiero pasar tiempo con ustedes. ¿Anhelas estar con tus hermanos a pesar de lo imperfectos que somos? ¿Anhelas estar con ellos? Ese deseo de involucrarnos con otros, de conocer y dejarnos conocer, de que podamos exponer nuestro corazón a otras personas. La segunda carta a los Corintios es fascinante porque Pablo allí le abre su corazón a la iglesia y le habla de sus debilidades, de sus luchas, de sus quebrantos. Y yo te pregunto a ti, ¿tú tienes personas en esta comunidad, en esta iglesia, con quienes tú puedes abrir tu corazón y compartir tus luchas? Y mencionar lo que estás viviendo, lo que estás pasando. Es decir, es una realidad para ti esa idea de comunión, donde crecemos juntos en la fe, donde caminamos para fortalecer unos a otros nuestro conocimiento del Señor. Esta semana terminamos los cursos de la EBI y nosotros hablábamos en un curso que concluimos que fue tan especial cada semana encontrarnos con ellos, un grupo pequeño, para hablar sobre algún tema en particular, abrir la escritura, quizá orar unos por otros y crecer juntos en la fe. Todo eso es tan importante en nuestra comunión unos con otros, porque precisamente eso va en contra del individualismo y del sentirnos o vernos aislados. Así que piensa un poco en eso. ¿Cómo ves tú este anhelo de comunión con tus hermanos? Estar con tus hermanos y tener comunión con ellos. Otra palabra es el servicio. Miren cómo Pablo le dice a la iglesia lo siguiente: Timoteo va a ir a visitarlos, y lo que Pablo le dice a ellos es, por favor, ayuden a Timoteo en su próximo viaje. Ayúdenlo a que se sienta cómodo entre ustedes y ayúdenlo en el viaje. Pablo también en el versículo 6 ha mencionado que cuando él vaya donde ellos, él espera que ellos le ayuden a él a continuar también su próximo viaje misionero. Y Pablo ha mencionado a esta familia, la familia de Estéfanas, en el versículo 15, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que ellos se habían dedicado a servir a los creyentes desde ese entonces. Y aquí está cómo puede verse una iglesia. Una iglesia, hombres, mujeres, que estaban sirviendo a la causa del Señor cuando caminaban unos con otros. Ahí está estos hombres yendo a donde Pablo, Estéfanas, Fortunato, Acaico, para consolar su corazón, para tranquilizar el corazón de Pablo. Noten ustedes, por favor, las dinámicas que habían en la iglesia y cómo era que se servían unos a otros. Es como si dijéramos lo siguiente: que el bien de nuestros hermanos o el bien de mi hermano es una de las prioridades más importantes para nuestra vida. El bien de mi hermano es una de las prioridades, o ha de ser una de las prioridades más importantes para nuestras vidas. El próximo año, con la ayuda del Señor, vamos a estar pensando y trabajando en esta palabrita que es discipulado, una palabra que tiene tanto significado, es profunda para nosotros. Y allí queremos notar eso, cómo es que Dios nos ha puesto al lado de otras personas para ayudarnos, para animarnos en la fe. Por ejemplo, hemos mencionado esto del atrio, de ese espacio que tenemos afuera,
bien sea cuando llegamos o especialmente cuando terminamos las celebraciones. Y que ese espacio cuando hablamos con otras personas, donde aprovechamos para animarnos, para consolarnos, quizá para ayudarnos a aclarar algunas dudas que otro pueda tener, quizá para acercar a otros que están llegando a la iglesia y que se sienten un poco extraños. Es decir, hay tantas maneras en que Dios te ha puesto a ti y a mí para servirnos unos a otros. Ese sacrificio de servicio que se da en abnegación, en entrega por otros, recordando esto de la unidad, de que somos uno en el Señor. Son maneras que el Señor nos ha dado para servir y que evidencian o nos dejan ver cómo luce la iglesia. Y este versículo 13, cuando Pablo dice, manténganse alerta, pensando en la santidad de la iglesia, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. ¿Ustedes han visto a los soldados cuando están en la guerra? Que están, por ejemplo, preparándose o que tienen a un enemigo al frente y en cualquier momento puede desencadenarse el enfrentamiento. Los soldados están siempre con sus armas, ¿verdad? Y están alertas, están listos para lo que puede ocurrir. Y yo creo que Pablo tenía esta idea de manténganse alertas, porque es tan fácil, queridos hermanos, que la tentación, la cultura, los engaños, las distracciones que hay a nuestro lado puedan generar ese tipo de distracción. Y Pablo está diciendo, por favor, manténganse alerta a ese tipo de cosas. ¿Saben, queridos hermanos? Nosotros generalmente pensamos en la santidad como un asunto de privacidad entre Dios y yo. Es decir, como que la santidad no le importa a nadie más. Esto es solamente una vida que le importa a Dios conmigo, una relación como personal. Pero saben, la santidad, nuestra vida de piedad, bendice a nuestros hermanos. Porque eso hace que nosotros expresamos que somos un cuerpo, que estamos unidos, que estamos ligados unos a otros. Así que en este tiempo de Navidad, donde tan fácil es a pasar los límites, acudir a abusos, ¿verdad? Caer en tantas cosas por tanta tentación y distracción que puede haber. Creo que una palabra de esta como Pablo nos viene muy bien cuando nos dice manténganse alertas, manténganse firmes en su fe en este tiempo, cuando más tentación hay, cuando más distracción hay, porque tu santidad bendice a tus hermanos. Así que miren cómo es que luce la iglesia, en generosidad, en comunión, en servicio y en santidad. Para finalizar, yo quiero mostrarles cómo es que estas características que hemos mencionado no son propias de imitar porque una iglesia las hacía en el primer siglo y qué bueno repetir todo lo que la gente hacía en el primer siglo. No. Esta manera de lucir la iglesia que nosotros anhelamos vivir ha de ser porque esas características señalan a aquel que ejemplificó a la perfección estas cualidades, si hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que tú y yo no podemos vivir esa clase de vida o lucir de esa manera simplemente para tener algo de tranquilidad en nuestras conciencias. No, es porque precisamente cuando hablamos de la Navidad, tú y yo estamos hablando de un acto que ocurrió, que trascendió y cambió la historia de la humanidad. Jesús, siendo Dios mismo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y que esa verdad es la que permite que tú y yo podamos expresar esta verdad de que somos unos a otros. Cuando decimos de la Navidad que Jesús vino y se encarnó en medio de nosotros, decimos que Él se dio a sí mismo por nosotros. ¿Saben? Su generosidad llegó al nivel de entregarlo todo por ti y por mí. No significaba que Él estaba entregando cosas por ti, tan al punto de que Él estaba entregando su propia vida por cada uno de nosotros. En 2 Corintios capítulo 8 versículo 9 dice la palabra del Señor: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y me encanta esto que dice Tim Keller al respecto. Cuanto más profunda sea nuestra experiencia de la gracia de Dios, más generosos deberíamos ser.
Es decir, que cuando tú y yo somos expuestos a la gracia del Señor, entonces más anhelamos darnos y dar en generosidad, porque hemos recibido tanta generosidad de nuestro Señor. En la encarnación, en la Navidad, celebramos que el Señor Jesús vino para tener comunión con los suyos, al hacerse uno como nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, mira lo que dice allí Juan. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que Dios, ese milagro maravilloso de la encarnación que celebramos en esta época y que queremos resaltar como el acto más significativo, más importante, que nos dice que el Señor se hizo uno como nosotros para identificarse contigo y tener comunión con nosotros. Eso es lo que hace posible que tú y yo podamos tener comunión ahora con nuestros hermanos. En la encarnación Jesús vino para servir sacrificialmente en amor. En Marcos 10:45 dice lo siguiente: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabe cómo te sirvió el Señor a ti? Entregando su vida en amor. Que a pesar de lo que tú y yo éramos, por su amor y su misericordia, Él vino a servirnos a nosotros. Y que ese ha sido modelo de servicio para que ahora tú y yo podamos vivir y caminar con otros. Que hemos recibido tanta generosidad del Señor, que Él nos ha puesto en una comunión mayor con Él, que Él ha venido a santificarnos y a servirnos. Y eso es lo que ahora impulsa que tú y yo vivamos de esa manera con otros. Es eso lo que alienta nuestro corazón para vivir con otros. No es simplemente querer hacer acciones, sino reflejar el carácter de nuestro Señor. En la Navidad, en esta doctrina de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, entendemos que ha sucedido para romper en tu vida y en mi vida el egoísmo, la indiferencia, el individualismo que muchas veces nos caracteriza. Porque ahora en esta realidad, tú y yo somos aquellos que hemos sido redimidos por el Señor y que hemos sido puestos para caminar con otros. Así que yo espero que cuando tú salgas de este lugar hoy, tú puedas recordar lo siguiente: que así como Dios te llamó a ti a seguirlo, recuerda que Dios también llamó a muchos otros a caminar a tu lado. Que ese llamado no fue solamente para ti, fue un llamado para muchos. Y que Dios te ha puesto en una comunidad para que podamos caminar unos con otros, para que tú y yo podamos decir: sigo al Señor, pero tengo la claridad de que eso lo hago porque Dios ha puesto otros al lado mío. Así que piensa en eso, queridos hermanos, en esta mañana. Piensa en eso, de cómo es caminar con otros, cómo es que ese es el diseño que Dios ha tenido para nosotros, cómo luce la iglesia, cómo luce ese caminar con otros, y cómo es que Cristo, por lo que Él ha hecho, nos capacita para vivir ese tipo de vidas.